Si uno juzga por los resultados del crecimiento económico y Compuche Perú no ha dado todavía la talla o habría que esperar un poquito más de tiempo. Le damos la bienvenida a Luis Miguel Castilla, el exministro de Economía y Finanzas, y le agradecemos por su tiempo aquí en Exitosa. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Katiuska, Pedro, gracias por la entrevista. El enfoque de la recuperación económica del gobierno tendría que ser, primero que nada, un balance de lo que significó Compunche Perú para evaluar si realmente surtió el efecto esperado, señor Castilla. Yo creo que sí, porque ese ha sido el esfuerzo principal para reactivar la economía. Recordemos que esto empezó con un programa para ayudar a la economía familiar, la economía regional, apoyar a ciertos sectores muy golpeados, y luego vino con punche de emergencia y han habido compunches en algunas regiones particulares como Puno. Y lamentablemente, pese a este esfuerzo de dar recursos públicos, de apoyar las MIPES, de apoyar a los gobiernos regionales en la construcción de obras de salud, de educación, de saneamiento, lo que vemos es que la economía se ha venido retrayendo y creciendo cada vez menos. El mes de mayo, según los datos que publicó el INEGI recientemente, hubo una contracción económica muy significativa, la más alta, sin contar la pandemia en los últimos años. Entonces, si uno juzga por los resultados del crecimiento económico y Compuche Perú no ha dado todavía la talla o habría que esperar un poquito más de tiempo. Entonces, creo que es prematuro porque no se ha siquiera desplegado todo Compunche, pero habría que meterle más puncha a Compunche para que acelerar este sentido de que no alcanza, digamos, los sueldos para cubrir la canasta básica o que la situación económica se está cada vez deteriorando más. Y ayer la presidencia del Perú tuiteó que tuvo la visita del señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, para que puedan hablar de la proyección macroeconómica que tenía nuestro país. ¿Cuál es su opinión? ¿Realmente tenemos un gran augurio en este tema o vamos a continuar con una recesión técnica? Creo que tenemos buenas noticias, Katiuska, Pedro, es porque finalmente, luego de 2 años, los precios van a comenzar a disminuir. La inflación, que probablemente se registre y se publique dentro de pocos días, el 1 de agosto, va a ser una inflación más baja y ya cada vez regresando a los niveles usuales de una inflación de 2-3%. Entonces, creo que es una buena noticia porque lo que más le pegaba a las familias peruanas es la merma en su capacidad adquisitiva, vale decir, no le alcanzaba el salario, el ingreso, los saberes para comprar las cosas porque el costo de vida se veía incrementar día a día. Eso es una buena noticia y hay que ponerlo en contexto. Lo que no es tan bueno es que el empleo que se ha recuperado es un empleo precario, es el subempleo y son actividades que tienen ingresos más bajos. Entonces, ese es el problema central, es empleo de calidad y un empleo que obviamente pague más. Y eso no hemos visto que ha ocurrido en el país y estamos con un nivel todavía de empleo informal que supera los niveles pre-pandemia. Y eso hace que estemos en este sentido de recesión. Yo no diría que estamos en recesión plenamente porque todavía se sigue generando empleo en el país, aunque a menor ritmo. Pero técnicamente, cuando hay 2 trimestres, o vale decir 6 meses, donde el crecimiento viene cayendo, ahí es que se denomina recesión técnica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo explicarle a los oyentes y televidentes? Es que se gasta menos, se produce menos y por ende hay menor demanda de trabajo y eso hace pues, que haya pues, menores posibilidades de generar ingresos y bienestar para la gente. Entonces, el problema es serio. El gobierno pensaba que este año íbamos a crecer 2,5%. Recordemos que el año pasado crecimos 2,7%, un poco menos de 3%, y este año, por los fenómenos climatológicos y por el hecho de que hay pesimismo en los agentes económicos, a lo mejor ese crecimiento de 2,5 sea muy optimista y acabemos creciendo 1%.
y ese 1% es insuficiente para generar el empleo que tanto demandan los peruanos, según como las encuestas lo señalan. Sin embargo, lo que estamos viendo es un escenario económico favorable que se va a presentar, pero ¿cómo será aprovechado por nuestro país? Porque entiendo que hay contextos internacionales que se van sumando a ello. Macroeconómicamente, el Perú tiene una economía aún envidiable, pero microeconómicamente estamos en deuda con toda la población nacional que sufre diariamente con el tema de precios, con el tema de los gastos diarios. ¿Cómo traducir todo ello? Que esto que está pasando, que va a suceder en las siguientes semanas, como el propio ministro Contreras ha señalado, que en julio nos vamos a recuperar, que no solamente quede allí en lo grande, en lo macro, en las cifras de las reservas del país, sino que también chorrea hacia la población que sobrevive en esos tiempos de crisis. Pedro, lo que usted dice es muy importante porque en el Perú siempre nos hemos enorgullecido de nuestro manejo macroeconómico. Y mientras el país crecía a tasas altas, se generaba empleo, se reducía la pobreza y había un sentido de progreso en la población. Esto lamentablemente se truncó y han habido pandemias, ha habido crisis política, han habido ahora shocks climatológicos como el Niño, que hacen que la economía peruana no produzca suficiente, no demande suficiente, y eso hace que haya este sentido de retroceso, como muchos peruanos de hecho lo señalan, y eso es cierto. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Compunche va a ayudar hasta cierto punto, pero si vemos el sector público, ¿cuánto representa de toda la economía? Es el 10%. El 90% es gasto privado, que hacen los hogares, que hacen las empresas, y eso es el gasto que se está apagando cada vez más, y eso es lo que se tiene que revertir. Muchos hablan que ojalá que el discurso de la presidenta Boluarte el día de mañana sea uno que anime a la inversión privada. ¿Y qué se requiere para eso? Estabilidad, cosa que ha sido esquiva en nuestro país. ¿Qué se requiere? Destrabar inversiones, que están trabadas, inversiones grandes, medianas y pequeñas. ¿Y esto por qué es? Porque hay mucha tramitología y no hay consecuencias para los que interrumpen su accionar con trámites innecesarios. Entonces, Perú es un país de oportunidades, pero requerimos estabilidad y un norte claro. Y eso es lo que no hemos tenido en los últimos años, donde el tema político ciertamente le ha pasado la factura a lo económico y estamos viendo las consecuencias. Ahora, la solución a eso es estabilidad, gobernabilidad, tener un poquito más de tranquilidad, que es lo que los peruanos quisieran, para que su condición de vida mejore a futuro. Es una receta muy simple, pero créame que si hay eso, el Perú se va a recuperar porque tiene todo para salir adelante. Y los niveles macroeconómicos han generado ingresos en nuestro país importantes, porque aquí en el Perú no hace falta dinero, lo que falta es saber gastar ese dinero, ejecutarlo, y eso pasa en las regiones del país, porque Lima se ha desarrollado. Somos un país donde tenemos los restaurantes más caros y mejores del mundo, pero en contraste tenemos los lugares más pobres donde hay ollas comunes y comedores populares. Así es nuestro Perú. Y eso también ha generado que los gobiernos regionales y locales que tienen presupuesto no sepan gastar, o que el dinero se vaya, por ejemplo, en corrupción. ¿Cómo debería enfocarse Dina Boluarte y el ministro con estos datos que le va a brindar a la presidenta, de saber ejecutar, gestionar ese dinero, que es de todos los peruanos? No, ciertamente esa es la tragedia, ¿no? Porque si no tuviéramos recursos, en fin, se tendría que pedir prestado o se tendría que asumir esa realidad, pero recursos presupuestales hay, y lo que tenemos es que, por los motivos que usted ha mencionado, Katiuska, no se gastan en darle agua a la población. Piura, por ejemplo, que va a estar afectada por el fenómeno del Niño, solamente el 15% de los hogares tienen agua las 24 horas del día. Piura. No estamos hablando de regiones muy pobres, sino Piura, que es la segunda región más poblada del país después de Lima. Entonces, ¿esto a qué se debe? A que esas empresas públicas que manejan el agua, por ejemplo, no están bien manejadas. Y hay mucha corrupción, lamentablemente.
Pero yo quisiera anotar un tema que es muy importante, que no solamente es en el resto del país. Ha habido un empobrecimiento de Lima también y las ciudades. Según la última medición que hizo el INEI, la pobreza en Lima se ha duplicado en los últimos 2 años. Tenemos casi 2 millones de pobres adicionales en los conos, en las zonas periurbanas de nuestras ciudades. Y para ellos, no es que haya obra pública, sino ellos son los que requieren que se genere mayor actividad económica, emprendimientos, para generar modo de, digamos, ingreso y que puedan, digamos, sobrellevar cualquier dificultad que enfrenten. Entonces, el problema no solamente es de recursos y cómo gastarlo en el interior, sino cómo generar empleo en las ciudades donde está la gran mayoría de peruanos y que están enfrentando problemas muy serios. Y esto va acompañado con el tema de la inseguridad ciudadana, porque muchas veces, a razón de no tener recursos, a veces la alternativa es delinquir, lamentablemente. Y esto es lo que está agobiando a muchos peruanos del país, la criminalidad, la sensación de inseguridad, que ojalá la presidenta plantee no promesas muy maximalistas, sino un norte claro de cómo su gobierno va a enfrentar estos desafíos que enfrenta nuestro país. Mañana, los primeros minutos que la presidenta podría tocar en el aspecto económico, ¿cuáles tendrían que ser como temas prioritarios en el aspecto de la economía? Más allá del análisis que estamos haciendo, lo que estamos como peruanos, lo que tenemos macroeconómicamente, lo que no tenemos microeconómicamente, ya sabemos la enfermedad. Pero ¿cuáles son esas recetas, esas medicinas que la presidenta tendría que dar en los primeros minutos cuando le toque abordar el tema de la economía nacional? Mire, Pedro, yo creo que la primera cosa es asegurar a los peruanos que ahora que se viene un fenómeno del Niño que tiene una gran afectación económica en sectores como el agro, la pesca, la construcción, el gobierno y los gobiernos municipales y provinciales y regionales van a estar ahí para poder mitigar los daños del Niño, que es lo más inminente y lo más cercano. Luego de eso, creo que tiene que ponerse la mano al pecho y decir, en un país donde hay tanta desconfianza, la inversión no crece y eso hace que el empleo no se genere como debe generarse. Entonces, ella lo que debía hacer es identificar qué proyectos están trabados y cómo poder destrabarlos para que eso genere oportunidades, ingreso, actividad económica. Y yo dejaría de estar mencionando compunches y programas de mayor gasto fiscal, sino cómo generar las condiciones para que el propio emprendimiento privado, productivo, dé oportunidades a los peruanos. Eso es lo sostenible y eso es lo que el Perú clama. No clama para asistencialismo, ni dádivas, ni regalos. Ellos quieren trabajo, todos queremos trabajo y estabilidad. Entonces, creo que ella debía destrabar proyectos y anunciar cuáles lo va a hacer y en qué plazos. Debía también asegurarse que haya un alineamiento al interior de todo su gobierno, no solamente depende del Ministerio de Economía, sino de muchos ministerios sectoriales y una clara articulación con otras entidades públicas. Y por otro lado, debe asegurar un mínimo de gobernabilidad con el Congreso, porque muchas veces la parte política se decía que iba por un carril y no afectaba a la economía. Bueno, eso es en el pasado. Hoy día la política determina claramente el progreso económico. Entonces, lograr un mínimo de consenso, un mínimo de entendimiento con el Congreso de la República para así darle estabilidad y que pueda haber inversión. Entonces, yo creo que son esas cosas: atender al niño, destrabar inversiones y asegurar un mínimo de gobernabilidad política para que la economía pueda seguir, ojalá, recuperándose de esta penosa situación. Gracias a Luis Miguel Castilla, exministro de Economía. Muchas gracias por abordar temas importantes. El lado macroeconómico, por supuesto que importa, pero sobre todo, cómo eso podría impactar en el bolsillo del ciudadano. Considero que es lo que los peruanos están esperando conocer del mensaje de la presidenta Boluarte. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz 28 a ustedes dos. Gracias. Feliz 28 también para usted.